Dicen que hay nombres que no se pueden borrar. Nombres que el tiempo intenta sepultar, pero que siempre regresan, como si llevaran dentro la memoria de algo que el mundo no debe olvidar. Hermés Trismegisto. Quizás lo escuchaste alguna vez, sin detenerte a pensar quién fue. Un nombre que suena a mito, a alquimia, a polvo de biblioteca. Pero detrás de esas sílabas se esconde una de las figuras más enigmáticas de toda la historia humana. No fue solo un sabio. No fue solo un dios. Fue ambos. Los antiguos lo llamaron 3 veces grande. Grande en sabiduría, grande en palabra y grande en obra. Para los egipcios, era Tot, el dios del conocimiento y la escritura. Para los griegos, era Hermés, el mensajero entre los mundos. Y para los sabios del desierto, el espíritu que enseñó los secretos de los cielos y del alma. Con el paso de los siglos, su figura se fundió en una sola, como si las civilizaciones hubieran intentado describir a la misma conciencia bajo distintos rostros. Una conciencia que no pertenecía a un tiempo ni a un lugar, sino a todos. Piensa en esto un momento. Cuando Egipto florecía y las pirámides apenas rozaban el cielo, Hermés ya era un mito antiguo. Cuando Grecia escribía filosofía, su nombre se pronunciaba con respeto. Y cuando Roma cayó, aún había quienes juraban que sus enseñanzas se escondían en templos, en manuscritos, en símbolos que solo los iniciados podían leer. ¿Qué conocimiento puede atravesar tantas eras sin desaparecer? ¿Qué verdad puede resistir al fuego de los imperios y al silencio de los siglos? Hermés no fue una persona. Fue una idea. Un arquetipo del saber que el ser humano lleva dentro. Y quizás por eso, su nombre sigue vivo. Porque cada vez que alguien busca comprender el universo, o a sí mismo, Hermés despierta. Dicen que en la gran biblioteca de Alejandría se guardaban más de 42 libros atribuidos a él. Libros que hablaban del alma, del cosmos, de los secretos de la creación. Pero cuando el fuego los consumió, la historia cambió. Solo unos pocos textos sobrevivieron, fragmentos dispersos como migas de pan en el bosque del tiempo. Y sin embargo, esos fragmentos bastaron para encender una chispa en las mentes de los buscadores. Filósofos, alquimistas, astrónomos, médicos, todos ellos bebieron, aunque sin saberlo, del mismo manantial. El pensamiento hermético se filtró en cada corriente del saber humano. Se disfrazó de ciencia cuando la fe lo perseguía. Y se vistió de fe cuando la ciencia lo ridiculizaba. Por eso, Hermés Trismegisto es más que un nombre antiguo. Es el eco del conocimiento que no puede morir. Imagina el mundo antiguo. Un escriba egipcio en la penumbra del templo, grabando jeroglíficos que hablan del alma y del más allá. Un filósofo griego, siglos después, leyendo esas inscripciones y traduciéndolas al lenguaje de la razón. Y un alquimista medieval, encerrado en su laboratorio, buscando la piedra filosofal mientras repite un principio hermético. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. 3 hombres, 3 épocas, un mismo impulso. Buscar el origen. Comprender lo invisible. Trascender lo humano. Hermés fue la unión de todos ellos. El símbolo de esa chispa divina que el ser humano siempre sintió dentro, aunque la ciencia aún no supiera medirla. Mucho antes de que existieran telescopios, ya se hablaba del universo como una mente. Mucho antes de que se formularan las leyes de la física, ya se enseñaba que todo vibra, que nada está inmóvil. Y mucho antes de que se escribieran los primeros evangelios, ya se hablaba del verbo, la palabra creadora, la misma fuerza que dio forma al cosmos. Hermés enseñó que el universo es mental, que todo comienza en la mente del todo, y que si el ser humano logra comprender esa conexión, puede crear su propia realidad. Por eso lo llamaron 3 veces grande, porque fue el maestro de la sabiduría que une el cielo,
la tierra y el espíritu. Pero esa sabiduría fue demasiado poderosa para ser comprendida por todos. Y el mundo, como siempre, teme lo que no entiende. Así comenzó la primera gran caída del conocimiento. Los textos herméticos fueron prohibidos. Las escuelas iniciáticas se cerraron. Y quienes hablaban de la unidad entre ciencia y espíritu fueron perseguidos o silenciados. Hermés se convirtió entonces en un fantasma. Un nombre susurrado en las sombras por quienes aún recordaban. Un símbolo grabado en las piedras, oculto en los emblemas de alquimistas, en los sellos de templos y universidades que aún conservaban su huella. Y aún así, sobrevivió. Porque la verdad no muere, se transforma. Y el espíritu humano, cuando está listo, vuelve a escucharla. A lo largo de los siglos, su nombre reapareció una y otra vez. En los manuscritos del Renacimiento, en los textos de Isaac Newton, en los tratados de Paracelso y Giordano Bruno. Incluso hoy, cuando hablamos de energía, de vibración, de mente y materia, seguimos caminando por los senderos que él trazó. Pero nadie nos lo dijo en la escuela. Nadie nos explicó que gran parte de la ciencia moderna nació de ideas que Hermés enseñó hace miles de años. Nadie nos contó que lo que hoy llamamos descubrimientos fueron, en realidad, redescubrimientos de un saber ancestral. Y es que el verdadero conocimiento nunca se enseña con palabras. Se despierta. Hermés no fundó una religión. No pidió templos, ni sacrificios, ni fieles. Solo dejó principios. 7 leyes universales que explican cómo funciona la realidad. Y un mensaje: que el ser humano no es un accidente del universo, sino su reflejo consciente. Por eso su nombre sigue vivo. Porque en cada persona que se atreve a pensar más allá de lo evidente, en cada mente que cuestiona lo que le enseñaron, Hermés respira otra vez. Escúchalo. El sonido de una verdad que no necesita tiempo. El eco de una sabiduría que no se aprende, sino que se recuerda. Y quizás por eso estás aquí, escuchando esto ahora. Porque en algún rincón de tu memoria, algo reconoce ese nombre. Hermés Trismegisto. El que fue, el que es, y el que será. El puente entre el humano y lo divino. Y así comienza nuestro viaje. A través de los siglos, las sombras y los secretos. Para entender por qué su sabiduría fue silenciada. Y qué significa hoy redescubrirla. Porque lo que vas a escuchar en los próximos capítulos no son solo ideas antiguas. Son las claves de la realidad que habitas. Y el primer paso es recordar. Durante siglos, el conocimiento fue poder. Y el poder siempre quiso tener el monopolio de la verdad. Hermés Trismegisto representaba algo que ningún imperio podía controlar. Una sabiduría que no pertenecía a una religión, ni a una nación, ni a una época. Una sabiduría que hablaba directamente al alma humana, sin intermediarios. Y eso era peligroso. Porque quien comprende que la divinidad está dentro, deja de temer a los dioses externos. Porque quien entiende las leyes del universo, deja de depender de los reyes, los templos y los dogmas. El verdadero conocimiento libera. Y la libertad interior es la mayor amenaza para cualquier poder que se alimenta del miedo. Así comenzó el silencioso proceso de borrar a Hermés de la historia. No fue un acto único. Fue un borrado sistemático, lento, calculado. Primero, los textos fueron etiquetados como herejía. Luego, los sabios que los estudiaban fueron perseguidos. Y, finalmente, los templos donde se enseñaban sus principios fueron destruidos o convertidos en iglesias. Lo que no pudieron destruir, lo ocultaron. El mensaje original de Hermés, que hablaba de unidad y de correspondencia entre el hombre y el cosmos, fue transformado en doctrinas fragmentadas. Sus símbolos se reinterpretaron. Sus palabras fueron traducidas una y otra vez.
hasta que el significado original se perdió entre capas de interpretación. Y así, el sabio que enseñó la conexión entre todas las cosas fue separado de todo. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo en hacer desaparecer su nombre? ¿Qué enseñaba que resultaba tan amenazante? Hermés decía que el todo es mente. Que todo lo que existe, visible o invisible, nace de una conciencia infinita. Y que el ser humano forma parte de esa conciencia, como una chispa del fuego original. Imagina el impacto de una idea así en un mundo gobernado por religiones que necesitaban intermediarios entre el hombre y lo divino. Si la divinidad habita dentro de ti, ¿qué poder queda para quienes dicen representarla? Si puedes crear tu realidad con tu pensamiento, ¿qué sentido tienen los castigos y los templos? Esa fue la verdadera amenaza. Una humanidad consciente de su poder interior. Por eso, los sabios herméticos fueron perseguidos. Los llamaron brujos, alquimistas, hechiceros. Pero lo que realmente hacían era estudiar las leyes del universo con un lenguaje simbólico. Usaban el plomo y el oro como metáforas del alma humana. No buscaban transformar metales, sino transformar la conciencia. Y aunque la historia oficial intentó borrar ese legado, el fuego siguió ardiendo bajo tierra. En monasterios remotos, en escuelas secretas, en manuscritos que pasaban de mano en mano, el nombre de Hermés seguía viajando. A veces disfrazado, a veces escondido tras seudónimos o símbolos. En la Edad Media, se decía que los alquimistas eran los herederos de Hermés. De hecho, la palabra hermético viene de él. Hermético, cerrado, sellado. Porque sus enseñanzas estaban selladas para protegerlas de quienes las usarían sin comprensión. Los iniciados hablaban de la ciencia sagrada. Una ciencia que unía mente, espíritu y materia. Pero la ciencia moderna, nacida siglos después, decidió separar lo que Hermés había unido. Y así, perdimos el equilibrio. El alma fue expulsada de la ecuación. Y el conocimiento se volvió frío, mecánico, incompleto. Hermés fue tachado de mito, y su nombre quedó relegado al mundo del ocultismo, cuando en realidad había sido la raíz misma del pensamiento científico. Porque antes de que existieran los laboratorios, ya se hablaba de correspondencias, vibraciones y transformaciones de energía. Antes de que se hablara de psicología, ya se enseñaba que el pensamiento crea realidad. Todo eso venía de Hermés. Pero el sistema necesitaba dividir. Cuerpo por un lado, espíritu por otro. Razón por un lado, intuición por otro. La dualidad era más fácil de controlar. Y sin embargo, cada vez que el ser humano alcanza un nuevo nivel de comprensión, la huella hermética vuelve a aparecer. Como si el conocimiento se negara a morir. Piénsalo. El Renacimiento fue el resultado directo de recuperar los textos perdidos de Hermés. Fue el redescubrimiento de esa sabiduría lo que encendió la chispa en mentes como Leonardo da Vinci, Copérnico o Kepler. Todos ellos conocieron los textos herméticos. Todos ellos comprendieron que la naturaleza tenía un orden, una mente, una geometría divina. Y entonces, por un instante, el mundo recordó. Recordó que ciencia y espíritu son la misma cosa. Que estudiar el universo es estudiarse a sí mismo. Pero el poder volvió a imponerse. Las iglesias, los reinos, las academias volvieron a levantar sus muros. Hermés fue nuevamente enviado al olvido. Un olvido elegante, académico, revestido de racionalidad. Y así, generación tras generación, nos enseñaron a mirar la historia sin él. Nos hablaron de Newton, pero no de su obsesión por los textos herméticos. Nos hablaron de Galileo, pero no del lenguaje simbólico que inspiró su fe en un universo ordenado. Nos hablaron de la Ilustración, pero no del fuego espiritual que la encendió. Nos contaron la historia, sin el alma. Y sin embargo,
Algo persiste. Cada cierto tiempo, una nueva generación empieza a preguntarse: ¿de dónde venimos realmente? ¿Por qué las mismas ideas aparecen en culturas tan distintas? ¿Por qué parece que la ciencia y la espiritualidad están volviendo a encontrarse? La respuesta está donde siempre ha estado: en el conocimiento que intentaron borrar. En Hermés Trismegisto, el sabio que no pertenece a ningún dogma, porque los trasciende todos. Y quizás, era inevitable. No se puede borrar lo que está grabado en la mente del todo. Solo se puede retrasar su despertar. Porque Hermés no desapareció. Solo esperó. Esperó el momento en que la humanidad volviera a mirar dentro. Y ese momento es ahora. En el siguiente capítulo, descifraremos las 7 leyes universales que Hermés dejó como legado. Los principios que gobiernan no solo la materia y la energía, sino también tus pensamientos, tus emociones y tu destino. Principios que, si se comprenden, cambian por completo la manera en que ves la realidad y la forma en que te ves a ti mismo. Imagina que alguien te dijera que todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que sientes, sigue un orden invisible, una estructura perfecta que sostiene el caos aparente de la vida. Eso fue lo que enseñó Hermés, que el universo no es un accidente, que la existencia no es azar, sino armonía. Y ese orden se resume en 7 leyes universales. 7 principios eternos que rigen tanto las estrellas como tus pensamientos. Estas leyes no pertenecen a ninguna religión. Son los cimientos de todo lo que es, ha sido y será. Comprenderlas no es acumular información, es despertar. Y la primera es la ley del mentalismo. Hermés decía: el todo es mente. El universo es mental. Todo lo que existe nace primero como pensamiento. Cada montaña, cada civilización, cada emoción, comenzó siendo una idea. Incluso tú. Tu vida es una proyección de tu mente. No puedes cambiar el mundo sin cambiar primero la manera en que lo percibes. El mentalismo no es solo una filosofía, es un recordatorio. Eres creador, no víctima. Y tu mente es la llave de todo lo que te ocurre. Luego está la ley de correspondencia. Quizás la has escuchado. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta ley explica que el universo es un espejo. Lo que sucede en los planos invisibles se refleja en los visibles. Lo que sientes dentro, se manifiesta fuera. Por eso, cuando hay caos en tu interior, el mundo te lo muestra. Y cuando encuentras paz, el mundo se alinea contigo. La correspondencia nos enseña que el cosmos es fractal, que cada átomo contiene el mismo orden que una galaxia, y que cada ser humano es un universo en miniatura. Después viene la ley de vibración. Hermés lo dijo miles de años antes que la física moderna. Nada está inmóvil. Todo vibra, todo se mueve, todo tiene una frecuencia. Tus pensamientos vibran, tus emociones vibran, y cada frecuencia atrae su equivalente. El miedo vibra bajo, la gratitud vibra alto. Y tú, eres un instrumento que puede afinarse. Esta ley es la base de todo lo que hoy llamamos energía, frecuencia o resonancia. Lo que vibra en armonía, se atrae. Lo que vibra en discordia, se repele. Por eso, cambiar tu vibración cambia tu realidad. La cuarta es la ley de polaridad. Nada existe sin su opuesto. El calor y el frío son el mismo fenómeno en diferentes grados. La luz y la oscuridad, el amor y el miedo, la vida y la muerte. No son enemigos, son extremos del mismo eje. Cuando comprendes esta ley, dejas de huir de la sombra. Entiendes que sin ella no podrías reconocer la luz. La polaridad no es conflicto, es equilibrio.
El alma evoluciona cuando aprende a moverse entre ambos extremos sin perder el centro. Luego está la ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo sube y baja. Todo tiene su marea. El universo respira. Y tú respiras con él. Los ciclos de la luna, las estaciones, tus emociones, tu energía. Todo sigue un pulso. Cuando estás triste, recuerda. El ritmo te llevará de vuelta a la alegría. Cuando estás en la cima, recuerda. También volverás a la calma. Nada es permanente, y esa es precisamente la belleza. El ritmo enseña humildad. Nos recuerda que el movimiento es la naturaleza misma de la existencia. La sexta es la ley de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene una causa. Todo es consecuencia de algo. Cada pensamiento es una semilla. Cada acción, un eco que regresa. Lo que siembras, recoges. Y lo que experimentas hoy, alguna vez lo creaste tú, consciente o no. Pero esta ley no habla de castigo ni de premio. Habla de responsabilidad. De comprender que eres autor, no espectador. Que cada elección modifica la red del universo. Y por último, la ley de generación. Todo tiene principio masculino y femenino. Todo crea. La energía masculina da dirección, la energía femenina da forma. Sin ambas, nada nace. Esta ley vive en todo. En el átomo y en el amor, en la célula y en la creación del universo. El equilibrio entre ambas energías es la fuente del poder creativo. Por eso Hermés enseñaba que el verdadero maestro no es aquel que domina al mundo externo, sino aquel que conoce y armoniza sus polos internos. Estas 7 leyes no son teorías antiguas. Son descripciones de cómo funciona la realidad, tanto en lo invisible como en lo visible. Y cuando las entiendes, algo cambia en ti. Empiezas a notar los patrones, los ciclos, las vibraciones. Empiezas a recordar que la vida no te pasa, sino que responde a ti. Imagina observar tu día desde esa conciencia. Cada palabra que dices, cada pensamiento que mantienes, cada emoción que eliges. Es una nota en la sinfonía de tu destino. Nada es trivial. Nada es aleatorio. Hermés decía que aquel que comprende estas leyes, se eleva por encima de las circunstancias. Y aquel que las ignora, se convierte en su esclavo. Porque el conocimiento te libera, pero la inconsciencia te arrastra. La humanidad ha olvidado durante siglos estas verdades. Pero lo curioso es que la ciencia moderna empieza a reencontrarlas una a una. La física cuántica confirma que el observador influye en lo observado. La neurociencia demuestra que el pensamiento modifica la materia del cerebro. La biología cuántica revela que las emociones cambian la expresión genética. Hermés ya lo sabía. Solo usaba otro lenguaje. El lenguaje del símbolo, de la metáfora, de la mente que crea realidades. Y cuando empiezas a mirar el mundo a través de estas 7 leyes, algo se despierta en ti. Ya no ves coincidencias. Ves conexiones. Ya no sientes que el universo está en tu contra. Entiendes que te está enseñando. Porque la vida no te castiga, te educa. Te muestra lo que aún no comprendes de ti mismo. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a vivir de otro modo. No desde la reacción, sino desde la creación. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Esa es la verdadera alquimia. Convertir la ignorancia en sabiduría. El plomo de la inconsciencia en el oro del entendimiento. Hermés lo llamó transmutación mental. Y quien la practica, transforma su destino. En el siguiente capítulo, descubrirás cómo esta sabiduría no fue solo espiritual, sino también el origen de lo que hoy llamamos ciencia. La alquimia, la medicina, la astronomía, todas nacieron del mismo impulso: comprender las leyes del todo.
Porque cuando la mente se une con el espíritu, la materia se revela. Hubo un tiempo en que la ciencia no era fría, ni separada, ni mecánica. Hubo un tiempo en que estudiar el universo era un acto sagrado. Y todo científico era también un místico. Ese tiempo fue el de Hermes. Y su legado dio origen a todas las ciencias que hoy conocemos. Cuando los sabios del Egipto antiguo miraban las estrellas, no buscaban solo entender su posición. Buscaban comprender su influencia en el alma. Veían el cielo como un espejo del interior humano. Sabían que cada movimiento celeste tenía su correspondencia en la tierra, y que el destino no era una cadena, sino una danza entre energía y conciencia. De ahí nació la astronomía. Y también la astrología. Antes de que fueran dos caminos distintos, eran uno solo. Los templos egipcios eran observatorios. Los sacerdotes, astrónomos. Y el conocimiento que guardaban no era superstición. Era matemática, geometría, vibración. Sabían que el universo tiene ritmo, y que el alma humana late al mismo compás. Ese conocimiento pasó a Grecia, y de Grecia a Alejandría. Allí, bajo el resplandor de la biblioteca, los sabios unieron los misterios del Nilo con la razón helénica. Y del encuentro entre mito y lógica, nació la alquimia. La alquimia hermética no fue nunca una búsqueda de oro físico. Esa es solo la máscara con la que se protegió del fanatismo. Su verdadera meta era elevar la conciencia. Los alquimistas hablaban de hornos y crisoles, pero en realidad hablaban de mente y espíritu. Del fuego interno que transforma la densidad del plomo en la pureza del oro interior. Cada proceso químico que describían era una metáfora del alma humana. Cada transmutación, un espejo del despertar. De esas metáforas, nacieron los primeros experimentos. Los primeros métodos. Los primeros laboratorios. La química moderna es hija de la alquimia. Y la alquimia es hija de Hermes. Cuando lees los escritos de Newton, no estás leyendo solo al padre de la física. Estás leyendo a un hombre que estudió durante años los textos herméticos. Newton creía que las leyes del universo eran la mente de Dios manifestada en la materia. Creía que cada partícula era un pensamiento divino cristalizado, y que entenderlas era un acto de adoración. Esa es la raíz hermética de la ciencia. Comprender es participar del misterio. La medicina, también, nació del mismo impulso. Los antiguos sabían que el cuerpo y el alma no podían separarse, que la enfermedad no era un castigo, sino un desequilibrio entre lo visible y lo invisible. El médico era a la vez sanador y filósofo. Curaba con hierbas y con palabras, porque sabía que el pensamiento tiene poder sobre la materia. Paracelso, uno de los médicos más brillantes del Renacimiento, lo dijo con claridad. El hombre es un microcosmos. Todo lo que existe en el universo, existe también en él. Esa frase es puro Hermes. Durante siglos, esta visión unificada del conocimiento floreció en silencio. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. La mente humana, fascinada por su capacidad de medir, olvidó el misterio de sentir. La ciencia se emancipó del espíritu, y el alma fue expulsada de la ecuación. El universo dejó de ser un ser vivo, para convertirse en una máquina. Y el ser humano, de ser un reflejo del cosmos, pasó a ser un accidente biológico. Sin embargo, el eco de Hermes nunca desapareció. Siguió susurrando en los rincones de la historia. En los símbolos de la alquimia, en los tratados de los magos renacentistas, en las fórmulas de los matemáticos que veían belleza en los números. Y hoy, la ciencia moderna, sin quererlo, está regresando a ese punto de origen. La física cuántica habla de un campo unificado donde todo está conectado. La neurociencia demuestra que la mente modifica la materia.
La biología cuántica revela que la intención y la emoción influyen en el ADN. Todo apunta a lo mismo que Hermés enseñó hace milenios. Que el universo es mental, vibracional, consciente. El científico de hoy mide con instrumentos lo que el sabio de ayer veía con el alma. Y poco a poco, los dos lenguajes vuelven a encontrarse. Tal vez esa sea la evolución real de la humanidad. Volver a unir lo que nunca debió separarse. La ciencia y el espíritu. La razón y la intuición. El conocimiento y la sabiduría. Porque sin espíritu, la ciencia se vuelve arrogante. Y sin ciencia, el espíritu se vuelve superstición. Pero juntos, son comprensión. Hermés fue el puente entre ambos mundos. Y su enseñanza no buscaba adoradores, sino exploradores. Personas capaces de mirar la materia y ver el alma escondida dentro. Él decía, el que comprende, crea. Y cada descubrimiento humano, desde la rueda hasta la energía cuántica, no ha sido más que eso. Un acto creativo del espíritu manifestado en la forma. Hoy, al mirar el cielo con telescopios y mirar el cerebro con resonancias, creemos estar descubriendo el universo. Pero en realidad, solo estamos recordando lo que el alma ya sabía. Porque Hermés no hablaba de fórmulas. Hablaba de conciencia. Y la conciencia es la ciencia más antigua del mundo. Esa es la verdadera alquimia. La unión de lo invisible con lo visible. La comprensión de que detrás de cada átomo hay intención. Y detrás de cada pensamiento, hay creación. El universo no es una máquina. Es un ser que piensa. Y tú formas parte de ese pensamiento. En el próximo capítulo, veremos cómo esa sabiduría se entrelazó con las religiones más influyentes del mundo. Cómo las palabras de Hermés resonaron en los textos sagrados del cristianismo, el judaísmo y el islam. Y cómo, sin saberlo, millones de personas siguen repitiendo sus enseñanzas cada día. Porque la verdad nunca desaparece. Solo cambia de forma. Cuando la sabiduría de Hermés se extendió por el mundo antiguo, no lo hizo como una doctrina, sino como una semilla. Una semilla que germinó en distintas tierras, con distintos nombres, y dio lugar a las grandes tradiciones espirituales que conocemos hoy. Su mensaje era universal, y como toda verdad universal, terminó escondido dentro de símbolos, parábolas y mitos. No para ser olvidado, sino para ser redescubierto por quienes estuvieran listos para comprender. Hermés enseñaba que todo lo visible nace de lo invisible, que el universo es una mente, y que el ser humano, hecho a imagen de esa mente, es creador de su realidad. ¿Te resulta familiar? El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, el pensamiento creador. El mismo principio que Hermés había enseñado siglos antes. El todo es mente, el universo es mental. No es coincidencia. Durante siglos, los filósofos alejandrinos, que eran también teólogos y místicos, mezclaron las enseñanzas herméticas con las nuevas religiones que estaban naciendo. El cristianismo primitivo, el judaísmo esotérico, el gnosticismo y el sufismo bebieron de la misma fuente. Por eso, en lo más profundo de sus escrituras, todas comparten un mismo eco. Cuando Cristo dice: el reino de Dios está dentro de vosotros, está repitiendo el principio hermético de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Cuando los místicos judíos hablan del Ein Sof, la luz infinita que habita en todo, están describiendo lo que Hermés llamó el todo, la mente infinita de la que todo procede. Y cuando los sufíes enseñan que quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, están diciendo lo mismo que Hermés enseñó hace milenios, que conocerse a uno mismo es conocer el universo. Distintos lenguajes.
Mismo mensaje. Pero con el tiempo, esa esencia se diluyó. La religión, que nació como un puente hacia lo divino, se convirtió en una estructura de poder. Y lo que debía liberar, empezó a encadenar. El conocimiento interior fue reemplazado por el miedo. La conexión directa, por la obediencia. El símbolo, por el dogma. Hermés enseñaba que la divinidad no está afuera, sino dentro de cada ser. Que el ser humano no necesita intermediarios para hablar con lo eterno. Pero esa idea era peligrosa para quienes gobernaban en nombre de los dioses. Así que el mensaje original fue fragmentado, reinterpretado, y en muchos casos, ocultado deliberadamente. La palabra hermético se convirtió en sinónimo de prohibido. Y lo sagrado se transformó en secreto. Aún así, hubo quienes conservaron el fuego encendido. Monjes, místicos, filósofos, todos ellos guardaron entre líneas las enseñanzas herméticas. Leonardo da Vinci las escondió en sus pinturas. Miguel Ángel las grabó en la Capilla Sistina. Y Dante las convirtió en poesía en la Divina Comedia. El viaje al infierno, al purgatorio y al paraíso. Es la alegoría del alma atravesando la transmutación hermética. Descender, purificarse, renacer. Incluso los cátaros, los templarios y las órdenes rosacruces adoptaron los principios de Hermés como base de sus misterios. Porque sabían que la verdad más grande no puede ser escrita, solo vivida. Y así, de generación en generación, el mensaje siguió viajando. Disfrazado de oración, de símbolo o de mito. Si miras con atención, lo verás en todas partes. En la cruz cristiana, que representa la unión del cielo y la tierra. En la estrella de David, la intersección de lo divino y lo humano. En la media luna islámica, el ciclo eterno de creación y retorno. Son símbolos distintos, de una misma enseñanza. Que todo es uno. El problema no fueron las religiones. Fue olvidar su propósito. Fueron creadas para recordarnos nuestra conexión con el todo. Pero el miedo las convirtió en fronteras. Sin embargo, Hermés ya lo había advertido. La ignorancia del hombre es la causa de su esclavitud. El conocimiento de sí mismo es su liberación. Hoy, ese mensaje vuelve a emerger. No en templos, sino en mentes. No en oraciones, sino en conciencia. Porque el tiempo de los intermediarios ha terminado. La humanidad está despertando. Y el conocimiento que se intentó ocultar, vuelve a circular, esta vez a la velocidad de la luz. Lo que antes se transmitía en secreto en cámaras de piedra, ahora viaja por la red global, en cada búsqueda, en cada pregunta que haces, en cada intento de recordar quién eres realmente. Hermés no buscaba creyentes, buscaba recordadores, seres que miraran dentro de sí y encontraran al todo reflejado. Y quizás, por eso estás escuchando esto ahora, porque la historia que parecía ajena, en realidad habla de ti. El viaje de Hermés no es el de un dios antiguo. Es el de la conciencia humana recorriendo su propio despertar. En el próximo capítulo, veremos cómo este conocimiento, el que cruzó los siglos y las censuras, está regresando en una nueva forma. A través de la física, la psicología y la expansión de la mente humana. El retorno del conocimiento prohibido. La era en la que ciencia y espíritu, por fin, vuelven a encontrarse. Durante siglos, el mensaje de Hermés fue un susurro entre sombras. Una corriente subterránea de sabiduría que atravesó guerras, inquisiciones y oscuridad. Parecía perdido. Pero la verdad nunca muere. Solo espera a ser recordada. Y hoy, en pleno siglo XXI, ese susurro vuelve a escucharse. No en templos ni en manuscritos escondidos, sino en laboratorios, en universidades,
en mentes que empiezan a despertar a una nueva comprensión. El conocimiento prohibido está regresando. La ciencia moderna, que durante siglos se negó a mirar más allá de lo visible, está descubriendo algo que Hermés enseñó hace milenios: que la realidad no es sólida, que la materia es energía condensada, y que detrás de toda forma hay una mente. Los físicos cuánticos hablan de campos de probabilidad, de partículas que existen solo cuando son observadas. Hablan del observador que influye en lo observado. Y sin saberlo, están describiendo la primera ley hermética: el todo es mente. La neurociencia también lo confirma. Cada pensamiento genera impulsos eléctricos que reconfiguran el cerebro. Cada emoción altera la química del cuerpo. Lo que piensas, literalmente te transforma. Y la biología cuántica revela algo aún más profundo: que las células responden a la conciencia. Que el ADN no es un destino fijo, sino una partitura que se modifica con la vibración de tus pensamientos, tus palabras, tus emociones. Hermés lo habría llamado magia. Hoy lo llamamos ciencia. Pero es lo mismo, porque lo que antes era misterio, ahora es medible. Y lo que antes era fe, ahora es física. El conocimiento prohibido no era oscuro, era adelantado. Tan adelantado, que la humanidad necesitó miles de años para volver a comprenderlo. Y ahora, estamos listos. Vivimos una época de reencuentro, donde lo espiritual y lo científico vuelven a entrelazarse, donde los límites entre mente, cuerpo y universo se difuminan, donde el ser humano empieza a reconocerse como creador. El hermetismo está resurgiendo, pero no como religión ni como dogma, sino como una forma de conciencia, una forma de vivir despiertos, en sintonía con las leyes del universo. Cada vez que eliges tus pensamientos con intención, aplicas el mentalismo. Cada vez que sanas tu interior para cambiar lo exterior, practicas la correspondencia. Cada vez que elevas tu vibración con gratitud o amor, usas la vibración. Cada vez que aceptas tus polaridades, fluyes con la ley del ritmo. Cada vez que asumes la responsabilidad de tus actos, honras la causa y efecto. Y cada vez que creas algo nuevo, una idea, una relación, una vida, vives la ley de generación. Hermés no dejó un credo, dejó un mapa hacia la conciencia. Y cada vez que la humanidad se olvida de sí misma, ese mapa reaparece. Por eso, lo que antes se llamó oculto ya no puede seguir siéndolo. Vivimos una era donde la información es libre, y donde el alma humana empieza a recordar su poder. Las antiguas escuelas de sabiduría vuelven a renacer, pero ahora se llaman desarrollo personal, neurociencia, física cuántica o psicología transpersonal. Diferentes nombres, misma búsqueda. Buscar el sentido, buscar el todo, buscar lo que siempre estuvo dentro. Y tú, que estás aquí escuchando estas palabras, también formas parte de ese retorno. Porque Hermés no fue un dios lejano ni un sabio inalcanzable. Fue, y sigue siendo, un símbolo del despertar humano, de la chispa divina que nos habita a todos. La verdadera enseñanza no está en sus textos. Está en tu propia experiencia, en cómo eliges pensar, sentir, crear, en cómo te reconcilias con lo que eres. Hermés decía: lo que está oculto será revelado. Lo que está dormido, despertará. Y eso está ocurriendo ahora, en cada ser humano que deja de mirar afuera y empieza a mirar dentro. En cada mente que se abre a la posibilidad de que la realidad no es un muro, sino un espejo. En cada corazón que comprende que no hay separación entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. El retorno del conocimiento prohibido no es un evento histórico. Es un proceso interior. Es el alma humana recordando su origen. El universo,
decía Hermés, es mental. Y la mente es el templo. Así que la próxima vez que mires el cielo, recuerda que las estrellas que observas también te observan, que lo infinito que contemplas fuera, también vive dentro, y que el lenguaje de los dioses no se habla con palabras, sino con conciencia, porque el verdadero milagro no es transformar el plomo en oro, es transformar la ignorancia en comprensión, el miedo en amor, el olvido en recuerdo. Y ese es el viaje de Hermés Trismegisto, el viaje de la sabiduría que cruzó los siglos para recordarte quién eres, el viaje de la mente que se reconoce como creadora del universo, el viaje de regreso al todo. Hermés no murió, solo cambió de forma, y ahora vive en ti. Ahora ya lo sabes. Hermés Trismegisto no fue solo una figura del pasado, fue, y sigue siendo, el reflejo de lo que todos somos capaces de recordar, porque su historia no trata de un sabio lejano, sino del viaje que todos emprendemos, el viaje de la mente hacia la conciencia, del olvido hacia la comprensión, de la sombra hacia la luz. El conocimiento hermético no vino a imponerte una verdad, vino a devolverte la tuya, vino a recordarte que eres más que carne, más que nombre, más que historia. Eres energía, vibración, pensamiento, creación. Eres parte del todo, y el todo vive en ti. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges sentir, es un acto de creación. Tu mente no es un accidente. Es el mismo fuego que enciende las estrellas, el mismo impulso que dio forma a los mundos. Así que cuando dudes, cuando la vida parezca un laberinto, cuando sientas que has perdido el rumbo, recuerda esto: el universo no está fuera de ti, está esperando que lo crees desde dentro. Esa es la enseñanza que nunca te contaron en la escuela. Esa es la herencia de Hermés Trismegisto. Y esa es la verdad que ha cruzado los milenios solo para encontrarte hoy. El viaje no termina aquí. Apenas comienza. Cierra los ojos. Respira. Y escucha el eco silencioso que vibra detrás de tus pensamientos. Eso que oyes es el todo recordándose a sí mismo a través de ti. Y ahora que lo sabes, no se trata de creer, sino de recordar, porque el conocimiento de Hermés no está en los libros, está en ti. Si algo dentro de ti despertó, si sentiste que este mensaje resonó con tu alma, no lo ignores, síguelo, suscríbete, y acompáñanos en este viaje hacia la mente, la conciencia y el misterio del todo, porque aquí, en Mente y, no te enseñamos qué pensar, te ayudamos a recordar quién eres.